la quietud de este momento, te invito a sumergirte en la sabiduría ancestral de estos cuentos zen. Cada historia es un espejo que refleja verdades profundas sobre la vida, el desapego, la impermanencia y la paz interior. Permite que estas enseñanzas te guíen hacia una mente más serena y un corazón más ligero. Respira, escucha y deja que la esencia de cada relato resuene en tu interior. La imprevisibilidad de la vida. Un anciano granjero perdió su caballo, su única ayuda para trabajar los campos. Los aldeanos lamentaron su desgracia, pero él simplemente respondió: suerte o desgracia, ¿quién sabe? Semanas después, el caballo regresó trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Los aldeanos lo felicitaron por su buena fortuna. Este cuento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cambiante de los eventos y la dificultad de juzgar si son buenos o malos en el momento. Dos palabras. En un monasterio donde los monjes tenían voto de silencio, se les permitía decir solo 2 palabras cada 10 años. Tras una década, un monje dijo: cama dura. 10 años después, sus segundas palabras fueron: horrible comida. Pasada otra década, al preguntarle sus últimas 2 palabras, el monje declaró: me voy. El maestro respondió que su razonamiento era obvio, ya que sus lamentaciones habían sido constantes. Reflexionemos sobre cómo elegimos comunicar nuestro malestar y si nos centramos demasiado en lo negativo. El respeto. Un hermano menor regresó al templo molesto porque un viajero se había burlado de su ojo único, señalándolo con un dedo. El hermano menor, queriendo ser cortés, había levantado 2 dedos indicando la fortuna del viajero por tener 2 ojos. El viajero respondió con 3 dedos, sugiriendo que juntos tenían 3 ojos, lo que enfureció al hermano menor. Consideremos cómo nuestras interpretaciones y la falta de comprensión pueden generar conflicto. El tigre, el ratón y la fresa. Un hombre huyendo de un tigre cayó por un precipicio y se aferró a una enredadera. Abajo esperaba otro tigre y un ratón comenzó a roer la enredadera. En ese instante, el hombre vio una fresa madura, la tomó y disfrutó de su sabor. Este cuento nos recuerda la importancia de saborear el presente, incluso en medio del peligro y la incertidumbre. El pescador. Un hombre de negocios se encontró a un pescador descansando junto a su bote después de haber pescado solo un poco. El hombre de negocios lo instó a pescar más para vender más, ganar más dinero, comprar más botes y eventualmente una gran flota para no tener que trabajar y poder relajarse. El pescador preguntó: ¿y qué estoy haciendo ahora? Pensemos sobre nuestra búsqueda de la felicidad y si la estamos postergando innecesariamente. El león y el tigre. Un león y un tigre, amigos desde cachorros, discutían sobre si hacía frío durante la luna nueva o la luna llena. Preocupados por su amistad, consultaron a un monje ermitaño. El monje les explicó
que el frío puede venir en cualquier fase lunar y de cualquier dirección del viento, concluyendo que ambos tenían razón en cierto modo y que lo más importante era la unidad. Reflexionemos sobre la importancia de buscar puntos en común y mantener la armonía en nuestras relaciones. El traslado a una nueva ciudad. Una mujer preguntó a un maestro zen su opinión sobre la gente de la ciudad a la que quería mudarse. El maestro respondió preguntándole cómo era la gente de su antigua ciudad. Ella dijo que eran terribles, mezquinos y rencorosos. El maestro concluyó, pues sí, la gente de aquí es igual, probablemente sería mejor que no te mudaras. Un poco después, otra persona hizo la misma pregunta al describir a la gente de su ciudad como agradable, inteligente y complaciente. El maestro le dijo, aquí la gente es igual, te encantará. Consideremos cómo nuestras propias percepciones influyen en nuestra experiencia del mundo. Las ranas. Un grupo de ranas estaba intentando salir de un pozo muy profundo. Las ranas que observaban desde arriba no paraban de decirles que era imposible y que se rindieran. Finalmente, una rana escuchó las voces, se rindió y murió. Otra rana siguió saltando con todas sus fuerzas, ignorando los gritos de desesperanza. Para sorpresa de todos, esta rana logró salir del pozo. Luego se descubrió que era sorda. Reflexionemos sobre cómo las creencias limitantes de los demás pueden afectarnos si las escuchamos y cómo la perseverancia, incluso en la ignorancia de las limitaciones, puede llevarnos al éxito. La belleza natural. Un monje joven se esforzó por rastrillar todas las hojas secas que habían caído en el patio del templo durante el otoño. Admirando su obra, le preguntó a un viejo maestro zen del templo vecino si ahora no era hermoso. El viejo maestro respondió, claro que sí, sin embargo, aún falta una cosa. Acto seguido, pidió ayuda para saltar el muro y, una vez en el patio, sacudió un árbol haciendo caer muchas más hojas sobre el patio recién limpiado. Este cuento nos invita a apreciar la belleza en la naturalidad y la imperfección, en lugar de en un orden artificial. La aguja perdida. Una anciana estaba buscando una aguja en la calle y mucha gente se ofreció a ayudarla. Después de un rato, alguien preguntó si estaba segura de que la aguja se había caído allí. La anciana respondió, «Oh, el caso es que la aguja se me cayó en casa». Ante la sorpresa de todos, la anciana explicó que a menudo buscamos la felicidad lejos de donde realmente se encuentra, dentro de nosotros mismos. Meditemos sobre dónde estamos buscando nuestras respuestas y nuestra paz. Peces felices. Dos amigos estaban paseando junto a un río. Uno exclamó, «Mira qué felices son los peces nadando en el agua». El otro respondió con incredulidad,
preguntando cómo podía saberlo si no era un pez. El primero replicó a su vez: ¿cómo podía el otro saber que él no sabía la felicidad de los peces? Este diálogo ilustra la subjetividad de la percepción y cómo nuestra comprensión de la felicidad de los demás está limitada por nuestra propia experiencia. Nos invita a cultivar la empatía, intentando comprender las perspectivas ajenas desde la humildad. El arquero. Un joven y orgulloso arquero visitó a un viejo maestro, desafiándolo a una competición. El joven mostró su habilidad disparando una flecha al centro y luego partiendo esa flecha con una segunda. Con orgullo se dirigió al maestro diciendo: «Ahora tú muestra lo que tienes». El maestro, sin decir nada, tomó su arco y subió a una escarpada montaña. Allí señaló un objetivo distante y disparó la flecha. No dio en el blanco, pero cayó en un profundo inaccesible. El maestro luego dijo al joven que ahora era su turno de hacer lo mismo. El joven, lleno de miedo, no pudo tensar su arco. El maestro explicó: «Tú disparas con habilidad, pero yo disparo con la mente. Hay todo un mundo de diferencia». Reflexionemos sobre la importancia de la calma mental y la intención, más allá de la mera técnica. La taza de té rota. Un joven monje rompió accidentalmente la taza de té favorita de su maestro, una valiosa antigüedad. Asustado ante la llegada de su maestro, escondió los fragmentos en su túnica. Cuando el maestro llegó, el joven le preguntó por qué tiene que morir la gente. El maestro, sin inmutarse por la taza rota, comenzó a hablar sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas. Este cuento nos enseña a aceptar la impermanencia y a no aferrarnos al pasado. El guerrero y la moneda. Un guerrero con un ejército muy inferior en número se detuvo en un santuario antes de la batalla y dijo a sus hombres que lanzaría una moneda para decidir su destino. Cara significaba victoria, cruz derrota. Después de una plegaria, lanzó la moneda, que salió cara. La moral de sus soldados se elevó y ganaron la batalla. Tras la victoria, su ayudante comentó que nadie podía cambiar el destino. El guerrero, sonriendo, le mostró una moneda con dos caras, revelando que a veces podemos influir en nuestra propia suerte. Meditemos sobre la importancia de la intención y la confianza en uno mismo. El túnel. Un samurái arrepentido de haber matado a un funcionario dedicó su vida a cavar un túnel para el beneficio del pueblo. Durante 30 años, mendigó de día y cavó de noche. Cuando el túnel estaba casi terminado, el hijo del funcionario al que había matado lo encontró buscando venganza. El samurái le pidió piedad hasta que terminara el túnel, ofreciendo su vida después. El hijo del funcionario aceptó y, con el tiempo, ayudó al samurái a acabar, llegando a admirar su voluntad. Una vez terminado el túnel,
El samurái ofreció su vida, pero el hijo del funcionario ya no pudo matarlo. Este cuento destaca el poder de la redención, la perseverancia y cómo el servicio desinteresado puede transformar el corazón. Limpiar el karma. Un hombre estaba preocupado por las malas acciones de su pasado y preguntó a un maestro zen cómo limpiar su karma. El maestro le preguntó quién era aquel que sentía la preocupación. Cuando el hombre no supo responder, el maestro le dijo: «Muéstrame tu rostro original, el rostro que tenías antes de que nacieran tus padres». Este koan nos invita a buscar nuestra verdadera naturaleza, más allá de las construcciones del ego y el pasado. Reflexionemos sobre la naturaleza del yo y la posibilidad de liberación. ¿Es así? Relato de Hakuin. Una joven embarazada y bajo presión nombró al maestro zen como el padre. Los furiosos padres se enfrentaron al maestro y lo insultaron delante de sus discípulos. El maestro simplemente respondió: ¿es así? Cuando nació el niño, se lo llevaron al maestro, quien lo cuidó con amor. Al cabo de un año, la joven madre confesó la verdad. El verdadero padre era un joven que trabajaba en el mercado de pescado. Los padres de la joven fueron a pedir perdón al maestro, quien, al devolverles el niño, simplemente dijo de nuevo: ¿es así? El relato número 3 del libro 101 Cuentos Zen también se titula «Es así» y narra un evento similar con el maestro Hakuin. Este cuento nos enseña la aceptación y la ecuanimidad ante las acusaciones y los cambios de la vida. A la medianoche, un maestro zen se dio cuenta de que uno de sus discípulos se escapaba del templo por la noche para ir a la ciudad. Una noche de luna llena, el maestro encontró el taburete que el discípulo usaba para escalar el muro. Sin decir nada, retiró el taburete y se sentó en su lugar. Al regresar, el discípulo, sin saber que el maestro estaba allí, pisó lo que creía que era el taburete. Al darse cuenta de su error, se sintió conmocionado. El maestro con amabilidad comentó: «A estas horas puede hacer bastante frío, ten cuidado de no resfriarte». A partir de ese momento, el discípulo dejó de escaparse. Este cuento nos muestra cómo la comprensión silenciosa y la empatía pueden ser más efectivas que la confrontación. Dibujando círculos. Un joven vio a un anciano dibujar círculos perfectos en la arena con un palo. Intrigado, le preguntó cómo lo hacía. El anciano, encogiéndose de hombros, respondió: «No lo sé. Simplemente lo intenté y lo intenté». «Toma, inténtalo tú también». El anciano le dio el palo y se marchó. El joven practicó durante mucho tiempo hasta que finalmente logró dibujar un círculo perfecto. Este nos enseña el valor de la práctica constante y la perseverancia para alcanzar la maestría. El acto de equilibrio.
Un maestro acróbata y su joven aprendiz actuaban juntos en la calle. En su espectáculo, el maestro balanceaba un alto palo de bambú mientras la aprendiz subía y se mantenía en la cima mientras él caminaba. Un día, el maestro sugirió que se vigilaran mutuamente para mantenerse concentrados y equilibrados, pero la aprendiz respondió que sería mejor que cada uno se vigilara a sí mismo. Si cada uno se aseguraba de mantener su propio equilibrio, se cuidarían mutuamente. Este cuento ilustra la importancia de atender nuestra propia vida interior y nuestro equilibrio personal antes de preocuparnos por los demás. Solo cuidándonos a nosotros mismos podemos cuidar verdaderamente de los demás. La meditación profunda. Un joven discípulo observaba cómo los estudiantes mayores iban a la habitación del maestro para recibir instrucción personal y koans para aquietar la mente. El joven también quería participar, pero el maestro le decía que esperara por ser demasiado joven. Este cuento introduce el concepto de la enseñanza personalizada en el Zen y el valor de la paciencia en el aprendizaje. La estrella de mar. Un hombre estaba caminando por una playa llena de miles de estrellas de mar varadas. Un joven iba de una en una lanzándolas de vuelta al océano. El hombre le preguntó por qué se molestaba en intentarlo, ya que había demasiadas y no marcaría ninguna diferencia. El joven recogió otra estrella de mar, la lanzó al mar y respondió: «Para esta estrella de mar, yo marco la diferencia». Este cuento nos enseña que cada acto de compasión, por pequeño que sea, tiene valor. Nos invita a reconocer la importancia de las acciones individuales para un impacto positivo. Una gota de agua. Un maestro zen disfrutaba de baños calientes. Un día, el agua estaba demasiado caliente, así que le pidió a un discípulo que trajera un cubo de agua fría. El discípulo vertió la mitad del cubo hasta que la temperatura fue agradable y luego tiró el resto al suelo. El maestro lo reprendió por desperdiciar incluso una gota de agua. En ese instante, el joven discípulo alcanzó la iluminación zen y cambió su nombre a Tekisui, que significa una gota de agua. El relato número 96 del libro 101 Cuentos Zen también se titula Una gota de agua. Este cuento ilustra cómo una enseñanza aparentemente pequeña sobre la atención y el no desperdicio puede llevar a una profunda comprensión. El terremoto. Un terremoto sacudió un templo zen, causando pánico entre los discípulos. El venerable maestro, sin embargo, permaneció en calma y los guió a la cocina, la zona más segura del templo. Después del temblor, el maestro admitió haber sentido un leve rastro de tensión, evidenciado por haber tomado un vaso de agua, algo que normalmente no haría. Un monje sonrió ante esta confesión, explicando que el líquido que había tomado el maestro no era agua, sino salsa de soja. Este cuento nos muestra que incluso los maestros experimentados
pueden tener momentos de vulnerabilidad y nos invita a la humildad y a no tomar las apariencias como la realidad. La gratitud. Un maestro zen que enseñaba en Kioto necesitaba un lugar más grande debido a la gran cantidad de estudiantes. Un comerciante de Tokio donó 500 piezas de oro para construir una nueva escuela. Al entregar el saco de oro, el comerciante quedó insatisfecho por la falta de gratitud aparente del maestro. Intentó enfatizar la gran suma de dinero, pero el maestro se limitó a reconocer el hecho sin mostrar una emoción particular. Cuando el comerciante exigió agradecimiento, el maestro preguntó por qué habría de hacerlo. El que da es quien debería estar agradecido. Este cuento desafía nuestras expectativas sobre la gratitud y sugiere que dar puede ser una recompensa en sí mismo. Lo que está bien y lo que está mal. Relato de Bankei. Durante un retiro de meditación, se descubrió a un discípulo robando. Los demás discípulos pidieron a Bankei, el maestro, que lo expulsara, pero él no hizo nada. Cuando el discípulo fue sorprendido robando de nuevo, los demás presentaron una petición escrita exigiendo su expulsión, amenazando con irse todos si no lo hacía Bankei. Los convocó y les dijo que ellos sabían distinguir el bien del mal y eran libres de irse, pero que el pobre hermano no sabía la diferencia y necesitaba su guía. Voy a tenerle aquí aunque todos los demás os marchéis. Las palabras del maestro tocaron profundamente al ladrón, quien sintió remordimiento y abandonó su deseo de robar. El relato número 4 de 101 Cuentos Zen, titulado Obediencia, menciona las charlas del maestro Bankei. Este cuento destaca la compasión, el perdón y la creencia en el potencial de cambio de cada individuo. El maestro de la ceremonia del té y el samurái. Un guerrero samurái, molesto porque un maestro de la ceremonia del té vestía como un samurái, lo retó a un duelo. El maestro del té se sintió aterrorizado ante la idea de la muerte. Sus compañeros intentaron consolarlo y ofrecieron sobornar al samurái, pero el maestro del té, sintiendo que debía honrar a su familia y a su maestro zen, decidió aprender a morir con honor. En el día y la noche que tenía, se preparó mentalmente para enfrentar la muerte con dignidad. Este cuento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y cómo enfrentamos el miedo a la muerte. El zen en la vida de un mendigo. Toshi, un conocido maestro zen, abandonó sus enseñanzas formales en templos para vivir con mendigos bajo un puente en Kioto. 3 años después, uno de sus discípulos lo encontró y le imploró que volviera a enseñar. Toshi le propuso una prueba. Si podía vivir como él durante unos días, tal vez lo consideraría. El discípulo se disfrazó de mendigo y pasó un día con Toshi. Al día siguiente, uno de los mendigos murió. Toshi y su discípulo lo enterraron en la montaña. Toshi durmió profundamente, pero el discípulo no pudo conciliar el sueño por la dureza de la vida.
A la mañana siguiente, Tosi le dijo que podían comer las sobras del difunto amigo limosnas. El discípulo fue incapaz de probar bocado. Tosi concluyó que no podía vivir como él y le pidió que se marchara. Este cuento explora la aplicación del Zen en la vida cotidiana, incluso en las circunstancias más humildes, y la dificultad de comprender verdaderamente una forma de vida sin experimentarla plenamente. El momento presente. Un hombre iba caminando cuando resbaló y cayó a un arroyo. La corriente lo arrastró y estuvo a punto de ahogarse. En ese instante de peligro extremo, su vida entera pasó ante sus ojos, pero no como una serie de recuerdos cronológicos, sino como destellos aislados. El olor de las flores en su jardín, el sabor de la primera fruta de la temporada, la calidez del sol en su rostro. Milagrosamente logró salir del arroyo sano y salvo. A partir de ese día, aprendió a prestar atención a cada pequeño detalle de su vida, encontrando alegría en cada instante. Este cuento nos recuerda la fugacidad de la vida y la importancia de apreciar las pequeñas alegrías del presente. El silencio ensordecedor. Antes de que el Zen llegara a Japón, 4 jóvenes y ambiciosos estudiantes de un templo se propusieron meditar en completo silencio durante una semana. El primer día transcurrió sin problemas. Sin embargo, por la noche, cuando las lámparas de aceite comenzaron a apagarse por falta de combustible, uno de los estudiantes exclamó molesto: ¿Es que nadie puede ocuparse de estas malditas lámparas? Un segundo estudiante, indignado, replicó: habíamos resuelto no hablar. El tercer estudiante se rió diciendo: no eres mejor que él, tú mismo acabas de hablar. El cuarto estudiante, radiante de alegría, exclamó: ¡ja! Sí que soy el único que no ha hablado. El relato número 38 del libro 101 Cuentos Zen, titulado Aprender a estar en silencio, narra una historia similar con discípulos de la escuela Tendai. Este cuento nos muestra la dificultad de silenciar la mente y cómo, incluso en el intento de guardar silencio, nuestras propias reacciones internas pueden hablar. También nos recuerda la importancia de no juzgar a los demás mientras fallamos en nuestros propios intentos. La pulga y el elefante. Un maestro aceptó mostrar la sabiduría zen a un grupo de psicoanalistas. Presentado por el director, se sentó en silencio sobre un cojín. Uno de los psicoanalistas se acercó y preguntó: ¿cuál es la esencia del zen? El maestro sacó un plátano, lo peló y comenzó a comerlo. Ante la insistencia del psicoanalista por una revelación más profunda, el maestro le pidió que se acercara y agitó el resto del plátano frente a su cara. El psicoanalista hizo una reverencia y se fue. Este cuento, aunque enigmático, puede interpretarse como una enseñanza que va más allá de las palabras y los conceptos intelectuales, enfocándose en la experiencia directa y la acción. La gran ola, Onami. Un luchador llamado Onami
conocido como Granola, estaba paralizado por el miedo antes de cada combate. Esto lo atormentaba, así que buscó la ayuda de un maestro zen. El maestro le aconsejó honrar su nombre, quedándose esa noche en el templo e imaginando que era el agua misma, las olas poderosas que lo arrastran todo. El luchador practicó la visualización, imaginándose como olas cada vez más grandes, derribando todo a su paso. Por la mañana, el maestro lo encontró meditando con una leve sonrisa y le dijo: «Nada puede trastornarte, eres esas olas, lo barres todo ante ti». Ese mismo día, Onami participó en los certámenes y ganó, volviéndose invencible. El relato número 8 del libro 101 Cuentos Zen también se titula Grandes Olas y narra esta historia. Este cuento ilustra el poder de la visualización y la transformación de la propia percepción para superar el miedo y alcanzar el potencial. El saco de piedras. Un maestro zen quiso enseñar a sus discípulos sobre la carga de aferrarse al resentimiento y la ira. Les pidió a cada uno que llevara un saco de piedras a la espalda durante un mes. El peso de cada saco era diferente, representando las cargas emocionales individuales. Al principio, los estudiantes lucharon con el peso, sintiéndose cansados y frustrados. Con el tiempo, aprendieron a aceptar sus emociones sin juzgarlas. Después de un mes, el maestro les pidió que vaciaran sus sacos. Sintieron un gran alivio al deshacerse del peso. El maestro explicó que aferrarse al resentimiento era como cargar esas piedras, pesando en sus vidas física y emocionalmente, impidiéndoles experimentar la verdadera felicidad. Este cuento es una poderosa metáfora sobre la importancia del desapego y el perdón para encontrar la paz interior. La ira rechazada. Buda. Un joven, enfadado con Buda por sus enseñanzas, fue a insultarlo. A pesar de las duras palabras del joven, Buda permaneció en silencio e imperturbable. Finalmente, Buda le preguntó al joven si le compraba a alguien un regalo, pero la persona lo rechazaba. ¿De quién es el regalo? Confundido, el joven respondió que el regalo seguiría siendo suyo. Buda asintió y explicó: «Lo mismo ocurre con tu ira. Si la diriges contra mí, pero yo no me siento ofendido y no acepto tu hostilidad, la ira permanece contigo. Fuiste tú quien la sostuvo primero. Proyectar tu cólera sobre mí solo atrae el sufrimiento sobre ti, no sobre mí». Este cuento nos enseña el poder de no aferrarnos a la ira y cómo la hostilidad dirigida a otros solo nos daña a nosotros mismos si no es aceptada. Donde sopla el viento. Dos templos en una ciudad eran conocidos por sus perspectivas opuestas. Un día, un discípulo de un templo se encontró en el mercado con un aprendiz del otro templo. Al preguntarle a dónde iba, el aprendiz respondió despreocupadamente: «¿A dónde me lleven los pies?». Intrigado,
El primer discípulo consultó a su maestro, quien le sugirió que la próxima vez le preguntara: ¿a dónde irías si no tuvieras piernas? La semana siguiente, al hacerle esa pregunta, el aprendiz respondió: y voy a donde sople el viento. Desconcertado de nuevo, el primer discípulo se lo contó a su maestro, quien le dijo que la próxima vez preguntara: ¿a dónde iría si no hubiera viento? Este cuento ilustra la naturaleza escurridiza de las respuestas zen y cómo a menudo desafían la lógica lineal, invitándonos a considerar perspectivas más amplias y fluidas. El cuenco de medicinas. Un anciano maestro estaba enfermo en su cama. Su discípulo se acercó y empujó un poco hacia adelante un cuenco con medicinas. El semblante del maestro se volvió serio y preguntó si eso era todo lo que había entendido después de tanto tiempo. El discípulo retiró el cuenco, colocándolo de nuevo en su posición original. Una sonrisa floreció en el rostro del maestro, quien le dijo al discípulo que aceptara la túnica y el cuenco de limosnas, reconociéndolo como su sucesor. Este breve diálogo a través de acciones muestra la profundidad de la comunicación zen, que a menudo trasciende las palabras. La acción sutil del discípulo fue suficiente para demostrar su comprensión. Que estas historias te acompañen en tu camino hacia la paz interior. Recuerda, la verdadera sabiduría no está en las palabras, sino en la quietud que nace después de escucharlas. Respira, suelta y permite que la esencia de estas enseñanzas florezca en tu corazón. Hasta la próxima meditación.